El 4 de diciembre de 2010, México se detuvo frente a una imagen que nadie estaba preparado para ver. Entre patrullas, cinta amarilla y cámaras encendidas, apareció un niño esposado. No tenía rostro de criminal, no imponía miedo, pero su nombre ya estaba ligado a lo peor del país. Le decían el Ponchis. Tenía apenas 14 años y era señalado como sicario. Mientras los reporteros grababan, el país entendía que algo se había roto. No era solo una detención más, era la prueba de que la violencia había cruzado una línea imposible. Un menor rodeado de armas, muerte y silencio. Ese día no solo cayó un criminal, cayó una idea completa de lo que creíamos intocable. Y desde ahí, nada volvió a verse igual. ¿Quieres conocer esta historia? Vamos a ello. Edgar Ximénez Lugo nació en San Diego, California, en 1996, en un entorno que ya venía marcado por la inestabilidad. Su madre cruzaba constantemente la frontera y vivía en condiciones precarias. No había una rutina clara ni una red de apoyo sólida. Desde pequeño estuvo expuesto a ausencias largas, cambios constantes y una sensación de abandono que se fue volviendo normal. Cuando su madre fue detenida por problemas legales relacionados con drogas, su vida dio un giro definitivo. Sin ella, y sin una figura que pudiera hacerse cargo de forma estable, fue enviado a México a vivir con su abuela materna. Ese traslado no fue una decisión pensada, fue más bien una salida improvisada para no dejarlo solo en Estados Unidos. En México, la vida con su abuela fue distinta, pero no necesariamente mejor. Ella hacía lo que podía con pocos recursos, en una zona donde la violencia y la pobreza eran parte del día a día. No había lujos ni estabilidad económica, pero al menos había alguien que intentaba cuidarlo. Aún así, el entorno era duro. Las calles estaban marcadas por la presencia del crimen organizado, y para un niño sin supervisión constante, eso se volvía parte del paisaje cotidiano. Desde pequeño aprendió a moverse solo, a pasar tiempo fuera de casa y a entender que nadie iba a estar pendiente de él todo el tiempo. Ahora bien, la muerte de su abuela fue el punto de quiebre. Con ella se fue la única figura que le daba algo parecido a protección y cariño. Quedó completamente solo, sin documentos claros, sin escuela fija y sin adultos responsables alrededor. A partir de ahí su rutina se volvió caótica. Dormía donde podía, comía cuando encontraba algo y empezó a pasar más tiempo en la calle que en cualquier otro lugar. La escuela dejó de ser una opción. No hubo una decisión formal de abandonar los estudios, simplemente dejó de ir y nadie fue a buscarlo. La pobreza no era solo falta de dinero, era falta de todo. Falta de guía, de cuidado, de límites. Empezó a juntarse con personas mayores que él, algunos vinculados a actividades ilegales. Y entonces comenzó a imitar lo que veía. Al principio eran encargos pequeños, favores, cosas que parecían inofensivas. En ese entorno, sentirse útil era mejor que sentirse invisible. Poco a poco, la calle se convirtió en su espacio principal y la violencia en algo cotidiano, algo que se veía, se escuchaba y se aprendía sin que nadie lo explicara. En ese contexto aparece la figura conocida como el Negro. No llegó con amenazas directas al inicio. Se presentó como alguien que podía ayudar, que ofrecía protección, comida y un sentido de pertenencia. Para un niño sin nada, eso pesaba más que cualquier advertencia. El acercamiento fue gradual, casi calculado. Primero confianza, luego favores, después obediencia. Cuando quiso darse cuenta, ya estaba atrapado. El secuestro no fue inmediato ni espectacular. Fue más bien un encierro disfrazado de compañía. Lo alejaron de cualquier contacto externo, le marcaron reglas y le dejaron claro que no podía irse. A partir de ahí comenzó un proceso de adoctrinamiento. Le repetían que no tenía a nadie más, que su vida anterior ya no existía y que ahora debía lealtad absoluta. Cualquier intento de resistencia era castigado, no solo con golpes, sino con miedo constante. El uso de drogas fue parte del control. Sustancias que lo mantenían despierto, confundido o dependiente. No era solo para someterlo físicamente, sino para romper su voluntad. La violencia también cumplía una función psicológica, de sensibilizarlo, hacerle creer que aquello era normal, que no había otra forma de vivir. Poco a poco, el miedo se mezcló con obediencia, y la línea entre víctima y participante empezó a borrarse. Lo que vino después fue una transformación forzada. Le enseñaron a manejar armas, a obedecer órdenes sin preguntar, a no mostrar emociones. Cada error tenía consecuencias, cada acto de violencia servía para reforzar el control que tenían sobre él.
No había espacio para pensar en huir. Estaba aislado, vigilado y convencido de que no tenía salida. En ese punto, ya no era solo un niño perdido, era alguien atrapado en una estructura que lo había absorbido por completo. Aunque no lo creas, todo esto ocurrió antes de que cumpliera los 14 años. Mientras otros niños pensaban en la escuela o en juegos, él ya estaba inmerso en un mundo donde la vida y la muerte se decidían sin explicación. Ahora bien, tenemos que aceptar que el paso de niño abandonado a sicario no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento empujado por el miedo, la obediencia y la necesidad de sobrevivir. El entrenamiento no se presentó como algo formal, sino como una rutina impuesta. Le enseñaron a disparar, a moverse en silencio, a no preguntar y a reaccionar rápido. No había explicaciones ni espacio para dudar. Todo se aprendía mirando y repitiendo. Si fallaba, había castigo. Si obedecía, había comida, descanso y una falsa sensación de pertenencia. Con el tiempo, esa rutina se volvió normal para él, aunque por dentro siguiera siendo un niño. Y acá empieza lo más oscuro. Su participación en ejecuciones no fue inmediata, pero terminó ocurriendo. Al principio lo obligaban a presenciar actos violentos como forma de intimidación y control. Después, lo fueron involucrando poco a poco, participando en, por ejemplo, mutilaciones. No tomaba decisiones, solo cumplía órdenes. La violencia dejó de ser algo excepcional y pasó a ser parte del día a día. Su rostro empezó a circular dentro de ciertos grupos como una especie de símbolo, el niño que no dudaba, el menor que hacía lo que otros adultos no se atrevían. Su imagen fue usada como propaganda, una forma de demostrar poder y sembrar miedo, tanto dentro como fuera del grupo. Ahora escucha lo siguiente. Con el tiempo su nombre comenzó a aparecer en conversaciones fuera del círculo criminal. La idea de un niño involucrado en ese nivel de violencia empezó a generar impacto. Cuando finalmente fue detenido en 2010, el caso explotó. La captura no fue un operativo espectacular, pero sí generó un fuerte golpe mediático. Las imágenes recorrieron noticieros nacionales e internacionales. La pregunta era la misma en todos lados: ¿cómo un menor había llegado tan lejos? El impacto fue inmediato. Algunos lo veían como un monstruo creado por el crimen organizado, otros como una víctima de un sistema que lo había abandonado desde pequeño. Las redes y los medios se llenaron de debates. ¿Era responsable de sus actos o simplemente un producto de la violencia que lo rodeó desde la infancia? La discusión dividió opiniones, pero también obligó a mirar una realidad que muchos preferían ignorar. El proceso legal fue distinto al de un adulto. Al ser menor de edad, no podía recibir una condena convencional. Fue enviado a un centro de internamiento juvenil, donde el enfoque era, al menos en el papel, la rehabilitación. Ahí recibió atención psicológica, educación básica y seguimiento especializado. No fue un proceso sencillo. Cargar con ese pasado no se borra con facilidad. Hubo avances y retrocesos, momentos de silencio total y otros de aparente estabilidad. Con el tiempo, su nombre dejó de aparecer en los medios. No hubo grandes comunicados ni entrevistas de cierre. Simplemente desapareció del ojo público. Se sabe que cumplió su condena juvenil y que fue reubicado bajo protección, lejos del entorno que lo había formado. Desde entonces, no se tiene información clara sobre su vida actual. Y es lo mejor. Todo el mundo sabe que el mundo del narcotráfico no se puede abandonar así como así. Si los capos de la droga mexicana se enteran dónde está, pueden llegar a hacerle cosas malas. Como sea, esa ausencia también se convirtió en parte de la historia. Sin duda alguna, el caso dejó una marca profunda en la sociedad mexicana, no solo por lo que hizo, sino por lo que representó. Puso sobre la mesa el tema del reclutamiento infantil por parte del crimen organizado, algo que durante años se había tratado como un problema lejano o aislado. Mostró cómo los grupos criminales se aprovechan de la pobreza, del abandono y de la falta de oportunidades para formar a sus propios soldados desde edades muy tempranas. Pero eso no es todo. También dejó en evidencia las fallas del Estado, la falta de protección social, la ausencia de seguimiento a menores en riesgo y la incapacidad para actuar a tiempo fueron factores clave. ¿Qué hubiera pasado con este chico si apenas dejó de asistir a la escuela el Estado hubiera intervenido en su vida? Todo hubiera sido distinto. No se trata solo de un niño que tomó malas decisiones, sino de un sistema que nunca estuvo presente cuando más se le necesitaba. Cuando finalmente intervino, ya era demasiado tarde para evitar el daño. A día de hoy, su historia se usa como referencia en estudios, reportajes y debates sobre violencia estructural.
No como un ejemplo a seguir, sino como una advertencia. Un recordatorio de lo que pasa cuando la pobreza, la indiferencia y el crimen se cruzan en la vida de un menor. Su figura quedó marcada como la de un niño que nunca tuvo opción real de elegir, atrapado en una guerra que no era suya, pero que terminó cargando sobre sus hombros. En mi canal tu opinión es importante. ¿Crees que el Ponchis fue un criminal o una víctima del sistema? ¿Hasta qué punto un menor puede ser responsable de actos tan violentos? Comenta tu respuesta en la caja de comentarios, te estaré leyendo. Y hasta aquí el vídeo de esta oportunidad. Espero que este contenido haya sido de tu agrado. Si así fue, apóyame con tu suscripción para que veas todos mis vídeos. Hasta la vista.